La ingeniería forense es esa especialidad de la ingeniería que trata de investigar eventos no deseados, y trata de investigar todas esas cosas que suceden que no queremos que sucedan, como son los accidentes, los siniestros, las averías o los funcionamientos anormales. Dentro de los diversos pasos que sigue la ingeniería forense y que se basan en el método científico como único método válido para llegar a conclusiones de cierto rigor que después pueden ser utilizadas, por ejemplo, con fin judicial, utilizamos varias fuentes de información. Dentro de esas fuentes de información está la revisión documental, de todo lo que tenga que ver a partir de documentos, están las entrevistas, o están todos los datos que nosotros podemos recuperar de soportes electrónicos, como son SCADA, sistemas de control o sistemas de cámaras, videovigilancias, etc. Pero también hay una fuente de información que es todo lo que nosotros podemos conseguir en sitio, toda la inspección in situ. Es una inspección que nosotros vamos a tener que documentar. En esa documentación nosotros lo vamos a utilizar para poder continuar nuestra investigación una vez que la escena se haya alterado, para poder, digamos, fijar la escena de lo que nosotros estamos investigando y además para poder utilizar después todo ese material para nuestro informe. La fotografía forense es esa especialidad de la fotografía que tiene como objeto apoyar a las investigaciones de la ingeniería forense y en general la actividad forense, es decir, toda esa actividad que tiene como fin el fin judicial, que es lo que significa la palabra forense. Cuando nosotros nos apoyamos en la fotografía forense vamos a tener que tener en cuenta diversos aspectos y os vamos a contar cómo utilizamos nosotros la fotografía en el ámbito forense como fuente de información para nuestros informes periciales. La fotografía forense básicamente es fotografía, es decir, tenemos que conocer nuestro equipo y tenemos que conocer las posibilidades de nuestro equipo, pero hay algunas cosas que en fotografía forense pues cobran especial importancia. Nosotros el objetivo de la fotografía forense desde luego pues, es doble. Primero, fijar la escena para que después podamos continuar analizándola e investigándola fuera de la escena donde ha sucedido el incidente que estamos investigando, es decir, poder trasladar lo que ha sucedido en sitio, poder trasladarlo a nuestra oficina para poder continuar la investigación. Utilizamos la fotografía forense también para hacer mediciones, es decir, para recabar datos a partir de mediciones de distancias, de espacios, etc. Y también utilizamos la fotografía forense, por supuesto, como medio de prueba que utilizamos tanto directamente en la fotografía como dentro de nuestro informe pericial. ¿Qué equipos son los que utilizamos para fotografía forense? No podemos utilizar cámaras compactas, no podemos utilizar teléfonos móviles. Vamos a ver, si no tenemos otra cosa, pues utilizaremos eso. Pero ese no es el óptimo cuando hablamos de fotografía forense. Cuando hablamos de fotografía forense tenemos que utilizar buenos equipos, y hoy en día esos buenos equipos, esos mejores equipos, los encontramos no en cámaras reflex. Entendemos que esa tecnología perfectamente válida, pero no es el mejor estado del arte, no son las mejores tecnologías disponibles. Las mejores tecnologías disponibles las encontramos en estos momentos en las cámaras mirrorless, en las cámaras sin espejo, en estas cámaras que ya tienen unas resoluciones especiales y unas posibilidades en cuanto a la manipulación del ISO pues, muy potentes. Nosotros utilizamos una cámara Sony, hay otras alternativas posibles como las cámaras Panasonic o como las cámaras Olympus, que también pensamos que tienen características suficientes. De hecho, también Canon y Nikon, que han sido las marcas tradicionales, sobre todo de la fotografía reflex, también se están poniendo las pilas con nuevos modelos que ya tratan de igualar los resultados que están obteniendo estas otras marcas. Pero desde luego la punta de lanza hoy en día pues está hoy, en el año 2021, está en las manos de Sony.
Sony tiene varios modelos, pero entre ellos uno que destaca por una característica, que es su sensor, el tamaño de su sensor, que es un sensor full frame, que además tiene una resolución para fotografía especialmente alta, de 61 megapíxeles. Nos referimos al modelo Sony Alpha 7 R4. ¿Por qué utilizamos ese sensor y esa cámara? Porque después, nosotros una vez que hemos tomado la fotografía, podemos ampliar mucho la fotografía, podemos llegar a la ampliación digital sin perder resolución. Así que primera característica que tiene que tener una buena cámara del ingeniero forense tiene que ser la alta resolución en megapíxel y el tamaño del sensor. No nos valen sensores pequeñitos, necesitamos que sean sensores full frame, porque a pesar de que podemos pensar que hay modelos que tienen pues 60 megapíxeles o más con sensores pequeños, el tamaño del punto también es importante para definir colores, etcétera. Con una cámara como esta, que ya tiene 12 bips en resolución de color, que es una barbaridad, y 60 megapíxeles, podemos definir muy bien lo que queremos medir. La fotografía forense la con esta cámara podemos utilizarla para nuestras inspecciones en campo, directamente obtener imágenes de lo que ha sucedido en el lugar, del hecho, del evento no deseado. Pero en muchos casos también vamos a tener que recurrir a fotografía de laboratorio. Es decir, vamos a tener que traernos una pieza e investigar esa pieza y fotografiar esa pieza. Claro, parecería que los microscopios pudieran aportarnos pues, eso que la fotografía también nos ofrece. Pero el problema que hay con los microscopios es que si nos vamos a microscopios de gamas bajas, la calidad de imagen no es la misma. Hablamos de microscopios del entorno de los 1000 euros, en los que sí, aparentemente podemos obtener buena calidad de imagen, pero la nitidez de las lentes no es la misma y la resolución de la imagen tampoco es la misma. Pero si ya nos queremos ir a buenas lentes con buena resolución, por ejemplo, los microscopios que nos ofrece Olympus, nos vamos ya a microscopios de un coste altísimo. Hablamos de 10.000, 15.000, 20.000 euros para obtener algunas cosas que podemos simplificar con algún equipo un poquito más barato. Y no es que una Sony Alpha 7 R4 sea barata, porque más o menos está en el entorno de los 4.000 euros, pero por lo menos el equipo que vamos a necesitar tiene un coste bueno, que puede abordar cualquier ingeniero dedicado al mundo de la ingeniería forense. Además de la cámara, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Nosotros nos vamos a tener que aproximar mucho al objeto, con lo cual vamos a tener que utilizar una de estas dos opciones. O nos vamos a objetivos macro, que quizás sea la mejor solución, o si no queremos utilizar objetivos macro, porque después no le saquemos partido en otras cosas, podemos obtener casi una calidad equivalente si utilizamos tubos de extensión. En este caso, yo estoy utilizando dos tubos de extensión. Como vemos aquí, son dos tubos de extensión que coloco en mi objetivo de 50 milímetros. Es un objetivo de 50 milímetros muy luminoso, 1.8 de resolución. Podría utilizar un 85, podría utilizar un 110, pero con un 50 yo tengo resultados suficientes y eso sí, muy luminoso, 1.8. Y utilizo dos tubos de extensión. Hay tubos de extensión pues, muy caros, pero yo utilizo unos tubos de extensión que tienen un coste muy razonable, unos 20-25 euros, de la marca Meike, que he comprado en Amazon, y que bueno, pues, son dos tubos de extensión de 10 y 16 milímetros que me permiten tener una distancia focal, una distancia de enfoque, pues bajita. Son más o menos unos 25 centímetros aproximadamente lo que yo me puedo aproximar al objeto. Con esa distancia, con ese objetivo de 50 milímetros, distancia focal 1.8, y con estos tubos de extensión y una cámara que tenga una altísima resolución, 60 megapíxeles, consigo fotografiar con una calidad superior a la que conseguiría con determinados microscopios. Si necesito, si el tamaño de lo que yo quiero fotografiar es mucho más pequeño, o necesito ampliar mucho más, ya hablamos de ampliar por encima de, no sé, 15 o 20 veces
me tengo que ir ya a otra técnica. Esto sería la técnica de fotografía macro, me tendría que ir ya a técnicas de fotografía de macro extremo. Y eso implicará utilizar pues, otras herramientas, o de herramientas que tampoco son tan caras, pues una serie de adaptadores y un objetivo de microscopio. Si quiero que mi fotografía sea de muy alta calidad, tendré que utilizar lentes muy buenas, muy caras, pero yo os puedo decir que para casi todas las aplicaciones que yo utilizo, me encuentro muy cómodo utilizando estos tubos de extensión y este objetivo. Además de eso, vamos a necesitar una serie de accesorios que son prácticamente imprescindibles. Primer accesorio que vamos a necesitar es un brazo. Si tenemos un brazo articulado, pues lo que nos va a permitir es fijar muy bien la posición del elemento. El brazo articulado tiene que ir acompañado de una pinza que me permita sujetarlo a la mesa o al espacio de trabajo. Pero voy a necesitar también un cabezal, además de la pinza y del brazo articulado de fricción variable. Este es que yo tengo, pues es de la marca Manfrotto, el 244, pues necesito después poder mover muy bien la cámara para poder encuadrar muy bien y enfocar muy bien. Aquí tenemos que tener en cuenta que la profundidad de campo con la que vamos a trabajar va a ser ridícula, va a ser muy pequeña, con lo cual pequeños movimientos, muy pequeños movimientos, significan que voy a sacar de enfoque. Así que necesito encuadrar muy bien y para eso pues prefiero utilizar una rótula de cremallera que me permite, con 3 ejes, me permite moverme y posicionar muy bien la cámara. Además de eso, para moverme en las distancias que quiero, pues utilizo un carril, es un carril milimétrico. La verdad es que debería utilizar un carril micrométrico, pero bueno, utilizo un carril milimétrico y con un carril milimétrico que tiene 4 movimientos, derecha, izquierda, delante y atrás, pues consigo ya posicionar perfectamente la pieza y la imagen donde quiero. Necesitaré también un soporte para la pieza. Eso puedo hacerlo de muchas maneras, pero lo ideal es que este soporte me permita mover la pieza. Entonces también un brazo articulado como este, o un brazo articulado pues más barato, o un brazo articulado de algún tipo, con una pinza suficiente, pues puede ser el elemento que necesito. En este equipo que tenemos aquí montado, lo que vamos a ver va a ser un corte de una pieza. Esto pertenece a un tubo de una caldera. Es un tubo de una caldera que presentaba pinchazos de forma constante y presentaba una erosión, y queremos analizar la superficie de erosión porque dentro de nuestra metodología de investigación forense, uno de los pasos es el inventario de daños. Y en este inventario de daños hay que caracterizar muy bien cada daño que encontramos. Como en este caso encontramos que la tubería, los tubos presentaban un abombamiento de dentro hacia afuera. Este abombamiento queríamos ver exactamente cómo había adelgazado el tubo y qué qué se observaba en la superficie del tubo. Pues nos parecía que fotografiarlo con cierta precisión era algo imprescindible. Así que aquí tenemos nuestra pieza, nuestro soporte, y vamos a aproximarlo para que veamos de qué calidad son las imágenes que somos capaces de conseguir. En la imagen vemos cómo somos capaces de caracterizar muy bien el corte. En este caso vemos cómo el corte se ha hecho con sierra y vemos perfectamente el dentado de la sierra. Fijaos en un detalle muy importante, y es la iluminación. Nosotros no estamos iluminando nuestra pieza con un flash. El flash, que podríamos utilizar un flash orbital, por ejemplo, no parece que sea el elemento ideal para iluminar este tipo de elementos. El flash, el gran problema que tiene es que nos puede provocar reflejos, así que preferimos primero una luz ambiente difusa
que nos ilumine bien la pieza, pero utilizamos una cámara que tiene muchas posibilidades en cuanto a modificar el ISO. Utilizamos ISOs altos y para eso necesitamos una cámara que trate bien el ISO y que nos permita trabajar con ISOs altos. ¿A qué llamamos ISOs altos? Pues podemos trabajar en determinadas circunstancias. Aquí, por ejemplo, que estamos en un laboratorio, no tenemos muchos problemas por iluminar más, pero cuando vamos a campo y tenemos que fotografiar allí en campo, preferimos utilizar ISOs altos. Hablamos de ISOs en el entorno de 10.000 cuando la iluminación no es suficiente, pero claro, necesitamos una cámara que no nos meta mucho ruido en la imagen, porque entonces, ¿para qué necesitamos tanta resolución si después no vamos a poder ampliar? Bueno, en este caso, aquí, pues estamos utilizando un ISO de más o menos 400, que es un ISO moderado, pero veremos que la imagen podemos ampliarla mucho sin tener prácticamente ruido, pero eso mismo nos pasa cuando vamos a campo con ISOs de 1000, 2000, 3000, 4000, y eso nos permite pues, a lo mejor cerrar un poquito más el diafragma para tener un poquito más de profundidad de campo, y, o bien utilizar en condiciones de muy poca iluminación, en sitios en los que estamos básicamente a oscuras, pues nos permite no tener que modificar la iluminación del sitio, no tener que trasladar con nosotros focos o otros elementos que nos pudieran afectar, y evitamos completamente los reflejos que nos da el flash. Si no tenemos más remedio, flash orbital, pero lo ideal es utilizar una cámara que nos permita trabajar con ISOs altos. Hemos visto en este vídeo cómo la fotografía forense nos ayuda mucho, tanto en la fotografía que tenemos que hacer en el laboratorio, para poder caracterizar muy bien los tipos de roturas, de fracturas, de erosiones, abrasiones, los tipos de daños que puede presentar una pieza, tanto en laboratorio como también directamente en campo. Hemos visto también que tenemos diversos tipos de equipos y diversos accesorios que son casi elementos imprescindibles para nuestro trabajo forense.